Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la quinta semana de la temporada cuaresmal, jueves de la quinta semana de Cuaresma, y hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hoy, siendo marzo 25, pues 9 meses desde hoy se celebra el nacimiento de Jesucristo en diciembre 25. Pues es la razón, el por qué hoy, marzo 25, 9 meses antes del nacimiento, pues se celebra esta solemnidad de la Anunciación. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz, diciendo: «Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto». Contestó Ahaz: «No la pediré, no tentaré al Señor». Entonces dijo Isaías: «Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 39, y el responsorio es: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado la justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura de hoy viene del libro de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 4 al 10. Hermanos, es imposible que la sangre de toros o machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: «No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado». Entonces dije: «Porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad». Comienza por decir: «No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado». Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade: «Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad». Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38.
En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con su varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy en esta solemnidad de la Anunciación del Señor. Y con la Anunciación tenemos el principio de la encarnación. En todas las culturas celebramos el nacimiento, nuestro nacimiento, cuando del vientre de nuestras madres pues venimos a este mundo. Pero raramente celebramos la concepción, cuando por la unión del hombre y la mujer, pues el ser humano es engendrado en el vientre de la mujer. Y aunque no sabemos cuándo exactamente somos engendrados, pues aquí en esta solemnidad de la Anunciación estamos celebrando precisamente ese momento cuando Dios, por su propia iniciativa, por su propio amor a la creación, a sus hijos e hijas, particularmente a aquellos que andamos extraviados, pues viene a nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra fisicalidad, para revelarnos su amor. Y en el proceso, al tomar nuestra humanidad, pues también nosotros somos llamados para compartir en su divinidad. Así que en esta anunciación celebramos el principio de la encarnación, el principio de nuestra salvación. Y parece que a Dios le gusta el drama, porque la forma en que se encarna, la forma en que entra en nuestra humanidad, pues es muy dramática, porque viene e interrumpe el proceso matrimonial de esta joven María con este joven o ya señor José. El proceso de matrimonio de aquel entonces judío consistía en 3 etapas. La primera, cuando las familias, tanto de la mujer como del hombre, pues llegaban a este acuerdo que cuando se llegara el tiempo o edad, pues esta jovencita se casará con este joven. Y este era el primer paso de este proceso matrimonial. El segundo es cuando este matrimonio se hacía público en la comunidad, y ya prácticamente en esa segunda etapa el matrimonio ya tenía consecuencias legales. Y es en la etapa en la cual se encuentra María con José. En la segunda etapa, lo único que les faltaba era la ceremonia, el rito, y después de este rito, pues la mujer pasaba de la casa de su familia, de su padre, a la casa del esposo. Y es aquí en este segundo proceso
en la segunda etapa del proceso matrimonial, donde Dios interviene en las vidas de esta joven y de este hombre José, y les cambia sus vidas totalmente. Dios viene a nosotros en el anonimato de esta familia sencilla. María no es una reina, no vive en un palacio, no vive en opulencia, vive en una vida sencilla. Y Dios, por X motivos, Dios por su propia iniciativa, por su propia decisión, decide venir a nosotros en la sencillez, en la pobreza, en la necesidad. Y decide hacerse uno por medio de esta pareja, ¿no? Y al interrumpir este proceso matrimonial de esta pareja, pues les cambia el rumbo de sus vidas completamente, tanto a María como a José. Y a primeras, esta anunciación, esta encarnación de Dios en esta joven, pues a primeras parece ser algo muy bello, muy lindo, muy positivo, pero las consecuencias de esta encarnación pues tiene efectos muy peligrosos tanto para María y también de vergüenza social para José. Para empezar, una mujer como María que quedara embarazada antes de que se cumpliera la tercera etapa del proceso matrimonial, pues prácticamente podía ser acusada de infidelidad porque ya iba embarazada. Y esto, pues, según la ley judía, era consecuencias de que tuviera que ser puesta a muerte por medio de pedradas, ¿no? Así que vaya forma de Dios de encarnarse en nuestra realidad, de poner a María en tal peligro de muerte. Por eso digo que verdaderamente a Dios le gusta el drama, ¿no? Es como si esto fuera una telenovela, ¿no? En la cual las vidas de esta pareja sencilla, pues, es cambiada totalmente, ¿no? A José, tomando en cuenta de que viene de una cultura patriarcal en la cual la dignidad del hombre está basada en la pureza de la mujer, pues el hecho de que su esposa, su desposada, está embarazada antes de irse a vivir con él, pues esto lo pone en un estado de vergüenza social, ¿no? Y es por eso que José, según el Evangelio de Mateo, decide separarse de María en secreto para no ponerla en peligro, ¿no? Y es ahí cuando Dios interviene en la vida de José y le dice que no tenga miedo, que acepte a María como su esposa, ¿no? Así que a veces pensamos de que las vidas de María y José, bueno, pues aunque haya sido un tremendo privilegio de que Dios haya escogido a esta pareja, ¿no? A esta mujer sencilla, María, jovencita, para ser la madre de nuestro Salvador, de que fue un gran privilegio. Sí, gran privilegio, pero no sin consecuencias. Para María, peligro de muerte. Para José, vergüenza social. Vaya forma de hacerse uno con nosotros. Y quizás María ni siquiera tenía una idea del rollo en que se iba a meter, de las dificultades, de las aventuras a las cuales se iba a meter, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso del Evangelio de Mateo, que cuando el niño nace, Dios le dice a José que tienen que huir para Egipto para salvar la vida de este niño, ¿no? Vaya experiencia, ¿no? Repito, a Dios le gusta el drama en la cual, pues, el venir a nosotros, pues, no solamente interrumpe nuestras vidas, sino las cambia de una forma drástica, y también, pues, crea situaciones que realmente sacuden nuestras vidas. Uno piensa, ¿no?, de que quizás la vida de María fue sencilla por el gran privilegio de que Dios la escogió. Y decimos esto, ¿no? Como si la concepción virginal, ¿no?, fuera una cosa todos los días, ¿no? Es mucho más probable de que cuando sale la noticia de que María ya va embarazada cuando se va a vivir a la casa de José, lo cual es muy probable de que salió con chismes,
esta noticia porque en un pueblo no hay secretos, ¿no? Y no creo que cuando la gente se haya enterado de esto, de que la gente le aplaudiera, ¿no? Como si fuera una cosa todos los días, ¿no? Y es más probable de que cuando la gente del pueblo se dio cuenta de esto, pues de que vieran a María y la apuntaran y la acusaran y quizás dijeran cosas peores, ¿no? De que ya iba embarazada y sabrá Dios de quién iba embarazada, ¿no? Y repito, esto no es cosa todos los días. Y sin embargo, a veces la forma muy romántica en que imaginamos la vida de María, la vida de José, la vida de la Sagrada Familia, ¿no? De que fue muy pacífica por el gran privilegio. Yo creo que fue todo lo contrario, que esta venida de Dios en ellos, pues, les transformó sus vidas. Y a primeras, repito, pues no necesariamente de una forma positiva, sino que también les trajo muchas dificultades, muchos problemas. Y es aquí donde la grandeza tanto de María como de José verdaderamente resalta, ¿no? De que a pesar de ese sí que le dan a Dios, pues se confiaron que aquel que los llamó, pues de una forma u otra sacaría esto adelante. Y esto para nosotros es el gran testimonio de fe, de esperanza y de confianza tanto de María y de José, porque en esto reside la grandeza de María y de un San José, de que se confiaron en aquel que los llamó, sin ninguna promesa de que todo les iba a ir bien, o de que no iban a pasar dificultades o peligros. Aún así, venga lo que venga, se confiaron en aquel que los llamó. Y repito, en esto reside la grandeza tanto de María como de José. Bueno, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene del profeta Isaías, y es una profecía que el profeta Isaías dice en torno al rey Ahaz, que parece que es un rey no muy fiel, no muy consecuente con el llamado de Dios a los guías y protectores del pueblo de Israel. Y aquí el profeta Isaías le dice al rey Ahaz, pide una señal y el Señor te la dará. Y el rey Ahaz se da cuenta de que ya se metió en problemas y que no quiere pues tentar a Dios. Y le dice, no, mejor me quedo calladito, ¿no? Pero Isaías le da esta profecía por parte de Dios que dice, oye pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta profecía que Isaías le da al rey Ahaz parece que es en torno a uno de los hijos de Ahaz, pero en la iglesia cristiana desde el principio, pues esta profecía fue entendida como el anuncio del nacimiento del Mesías o el Cristo, Jesucristo. Ahora, esta lectura de hoy es tomada de la versión griega del Antiguo Testamento que se le llama Septuaginta. Es una versión del Antiguo Testamento en griego que fue hecha más o menos en el siglo III o II antes de Cristo por 70 escribas judíos. Por eso el nombre de Septuaginta. Y es esta versión del Antiguo Testamento en griego que la iglesia primitiva empezó a utilizar del Antiguo Testamento y no el hebreo. Y es en gran parte esta versión griega que el Nuevo Testamento utiliza cuando cita al Antiguo Testamento, la versión griega. Y en la versión hebrea de este mismo texto del profeta Isaías, no dice que la Virgen concebirá, dicen que la joven o una recién casada concebirá. Pero cuando los escribas judíos tradujeron del hebreo al griego, en vez de poner joven, que en el griego tiene una palabra diferente para joven y virgen, los escribas pusieron virgen. Y el Nuevo Testamento, pues utiliza, particularmente los evangelios, utilizan
esta versión de esta profecía en griego para que cuadrara con la concepción virginal de Jesucristo. Y esto lo decimos para aclarar, ¿no?, de que hay una distinción entre la versión de este texto de Isaías en el original hebreo y en la traducción Septuaginta en griego que se hizo mucho después. Pasamos ahora a la segunda lectura, que viene de la carta a los Hebreos, donde se nos presenta pues la autoentrega, el ofrecimiento de Jesucristo mismo como víctima y también como sacerdote que da fin a la tradición de sacrificios en el antiguo templo de Jerusalén, que año tras año se llevaban a cabo para reconciliar al pueblo con Dios, y que por tanto, como se hacían año tras año, pues a últimas esos sacrificios no eran suficientes hasta que Dios mismo en Jesucristo, al ofrecerse a sí mismo, lleva a cabo la reconciliación por siempre en Jesucristo. Y por eso esta interpretación que esta carta a los Hebreos da de la ofrenda misma de Jesucristo por sí mismo para nuestra redención, nos deja esto en esta interpretación. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Y con esta autoofrenda de Jesús mismo, pues pone fin a los sacrificios de animales en el antiguo templo de Jerusalén. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que se nos narra pues el momento, la escena cuando Dios viene a anunciarle a esta joven María la propuesta de que sea la madre de su hijo. Dice, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Así que tenemos aquí Dios que visita este pueblo, un pueblo que no era importante en la tradición de Israel. Y aquí pues vemos la forma en que Dios se hace uno con nosotros, ¿no? Prácticamente en el anonimato. Viene a una jovencita que en la historia de Israel pues podemos decir que es insignificante, pero que en el trasfondo de las vidas tanto de María y de José pues hay una conexión que los conecta al rey David. Y esta conexión del linaje a la casa de David, a la familia de David, pues entonces hace realidad las promesas que Dios desde antiguo hizo, que muchas veces en diferentes historias que casi siempre son escritas por los victoriosos, por los grandes, por los que hacen y deshacen, pero que en el trasfondo de todo esto hay otra corriente, hay otra dinámica que no necesariamente coincide con lo que los importantes, con lo que los poderosos, con lo que los que hacen y deshacen determinan. Y aquí, pues en esta decisión de Dios de encarnarse de esta manera, prácticamente lo hace en el trasfondo, no según la historia escrita por reyes, no según la historia escrita por poderosos, no según la historia escrita por los que hacen y deshacen, sino la historia escrita por Dios. Aquí entran dos nociones del tiempo muy diferentes. El tiempo cronológico, medido por el reloj, por el calendario, y el tiempo kairos, el tiempo de la voluntad de Dios, cuando Dios determina que ahora es el tiempo oportuno, ahora es el tiempo preciso.
no según lo determinan los hombres, sino cuando Dios lo determina que ya es el momento apropiado para que las cosas se lleven a cabo. Y esto que se lleva a cabo aquí en la Anunciación está conectado con el tiempo Kairos, con el tiempo de Dios, con el tiempo anunciado por Dios, preparado por Dios y ahora llevado a cabo por Dios. Continúa el Evangelio diciendo: entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Así que María es sorprendida en su sencillez, en su vida, que quizás no tenía ninguna noción de lo que le esperaba. Y como toda experiencia con Dios, pues sacude nuestras vidas, cuestiona nuestras vidas, nos sorprende en nuestras vidas. Y María, pues igualmente es sorprendida y no sabe cómo interpretar esta intervención de Dios en su vida. El ángel le dice a María: no temas, María, que son palabras comunes de experiencias de epifánicas, cuando Dios entra en nuestras vidas, que no sabemos entenderlas e interpretarlas. Y nuestra reacción primera a lo desconocido es miedo. Y por eso el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa el que salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Aquí está la conexión, el lineaje a la descendencia del rey David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le contesta entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Y aquí entra el sentido de la profecía del profeta Isaías que leímos en la primera lectura, donde a María se le aplica constantemente este término de virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y ahora, el arcángel introduce a otra mujer que ya en el Evangelio de Lucas se nos ha introducido, a Isabel, esposa de Zacarías, que una pareja ya de ancianos que no tenían hijos y que en sus años ya maduros, pues Dios interviene y le dan ese hijo que quizás ya habían perdido la posibilidad de tener. Quizás en su juventud matrimonial, pues esta pareja pedían, como toda pareja, un hijo, una hija, y ya en su vejez, pues ya habían perdido quizás la posibilidad. Y es precisamente cuando el tiempo Kairos, el tiempo apropiado de Dios, es cuando hace presencia en el tiempo cronológico de esta pareja y dice: el momento se ha llegado. Y Dios los sorprende en esa etapa de sus vidas cuando quizás ya pensaban de que todo estaba terminado, de que ya en su vejez no había ninguna posibilidad. Y Dios sorprende a Isabel y le da ese hijo tan esperado, aquella que todos llamaban estéril. E Isabel, nos dice el Evangelio de Lucas, después se encierra por 5 meses contemplando el sentido de humor de Dios. Otra vez el drama de Dios. Haciendo las cosas como Dios las determina, sorprendiéndonos y pues también transformando nuestras vidas drásticamente. Así que el arcángel le menciona a María el caso de Isabel, su prima, de cómo Dios hace lo imposible en aquella que todos llamaban estéril. Y María después responde: yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho.
María quizás no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo. No tenía ni idea de las consecuencias de ese sí. Pero lo que ella nos deja claramente, María nos deja claramente que ese sí, esa entrega a Dios, pues es un sí que irá repitiendo cada día, en las buenas y en las malas, en las alegrías, en las tristezas, en la luz como en la oscuridad. Y el testimonio de fe de María aquí es donde resalta su grandeza, ¿no? De que se confió en aquel que la llamó, de que María no puso los ojos tanto en el privilegio, ni en las dificultades, ni en los problemas que Dios le estaba metiendo, sino ella puso su fe y su confianza en aquel que la llamó. Y aquí está el ejemplo por excelencia de nosotros, para nosotros también, ¿no? De que muchas veces cuando nos enfocamos en las dificultades, problemas y oscuridades que la vida nos pueda mandar, ¿no? Pues perdemos de vista fácilmente de aquel que nos ha llamado y nos dicen, te he llamado por este camino, te he llamado para esta aventura conmigo. ¿Qué dices? ¿Te las juegas? Y lo único que Dios nos promete es de que aquel que nos llama caminará con nosotros. No te promete que no tendrás dificultades o problemas. Te promete que Él caminará contigo. Y por tanto lo que María nos dice por propia experiencia es de que confíate en aquel que te llama. No pongas los ojos ni en las gracias, ni en los momentos buenos, ni en las dificultades o retos, sino pon tus ojos en aquel que te llama. Aquel que te dice, ven, sígueme. Aquel que te dice, yo te daré lo que necesites para que tu sí sea fructífero. Pues bien, hermanos, en esta solemnidad de la Anunciación, celebramos el comienzo de nuestra salvación, de la encarnación, un momento muy significante, un momento que nos debe de recordar también a nosotros que así como Dios vino a la vida de María, pues también viene a la nuestra, y que al estilo de María, pues también somos llamados a imitar su confianza, su esperanza y su entrega en aquel que nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.